Bueno, vamos a ver infecciones del sistema nervioso central. Y una de las principales es la meningitis, que es justamente la inflamación de las meninges. Como repaso de anatomía, bueno, las meninges son unas membranas que cubren el sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula espinal. Están bañadas por un líquido, el líquido cefalorraquídeo, que tiene una función principal de protección. No es una enfermedad poco frecuente, ya que afecta a 1,2 millones de casos anuales y lleva a 135.000 muertes. Toda sospecha de meningitis debe ser internada. Esta es una premisa muy importante porque habitualmente los casos son complicados. Bueno, acá repaso de todas las capas, desde lo que es el tejido celular subcutáneo hasta el cerebro, que vamos a ir encontrando en lo que es el cráneo. La piel, la aponeurosis de la piel, el periósteo, el hueso, y a partir de ahí empiezan las meninges, ¿no? Que está la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Bueno, estas son diferentes estructuras en las cuales podemos encontrar infecciones y fíjense que también están del lado derecho cada una de las enfermedades que tienen que ver con este tipo de origen y la localización en las cuales las podemos tener. Por ejemplo, si hay colección purulenta a nivel subdural, es una empiema subdural. Si la inflamación es en el cerebro, es una encefalitis. Si afecta a los ventrículos, ventriculitis, bueno, meningitis. Después los abscesos, que podemos tener en realidad en diferentes sectores de lo que es el cráneo y la médula. También está el absceso peridural y las infecciones del hueso que se llaman osteomelitis. Lo mismo a nivel de columna, abscesos en los diferentes lugares, también inflamación meningia en este sector y empiemas subdurales y también las osteomelitis. Bueno, por supuesto hay factores de riesgo para poder llegar a una infección en el sistema nervioso central. eh, Todo lo que tenga que ver con inmunosupresión o por lo menos disminución de lo que son las defensas, como puede ser la diabetes, el alcoholismo eh, y algunas otras afecciones generales como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal. También tenemos la inmunodeficiencia celular a nivel de lo que es la infección por HIV, el linfoma y como en realidad la gran mayoría de las enfermedades oncológicas producen una baja en lo que es las defensas, la asplenia, que es la falta de vaso, y sobre todo esto en la afección, o por lo menos en una barrera contra las bacterias capsuladas. Eh, bueno, los pacientes mayores de 65 años, los post-trasplantados, el tener alguna otra infección que pueda dar continuidad con el sistema nervioso central o infecciones tipo metastásicas desde otro sector del organismo, la fractura de base de cráneo, que es una fractura común en lo que es el traumatismo de cráneo, alguna intervención neuroquirúrgica y la colocación de catéteres de drenaje. La meningitis bacteriana tiene mayor incidencia en niños, especialmente de los 6 meses a los 2 años de edad. Acá el 80% de las infecciones se va a dar por el Streptococcus pneumoniae o la Neisseria meningitidis. Y menos frecuentemente tenemos el Streptococo, la Listeria y Haemophilus influenza. Acá tenemos un cuadro comparativo entre lo que es grupo etario y el germen patógeno que puede estar implicado. Fíjense que los neonatos principalmente son afectados por bacilos gram negativos, ¿no? Como la Escherichia coli, o bueno, el estreptococo de grupo B y la listeria. En los niños de 2 meses a 5 años hablamos de la influenza, o sea, la Haemophilus influenza tipo B. En los mayores de 5 años el meningococo, en mayores de 30 años el neumococo y en ancianos inmunodeprimidos cualquiera de los grupos anteriores.
Como les decía, el germen puede llegar por vía metastásica, o sea, hematógena, desde un foco distante, como por ejemplo la neumonía o la faringitis, o puede ser por contigüidad, como puede ocurrir en una otitis o una sinusitis, o también un proceso ontógeno. El cuadro clínico es muy particular. Presenta rigidez de nuca, vómitos, que son vómitos incoercibles, en chorro, fotofobia, o sea, le molesta la luz, cefalea intensa, generalmente holocranial, fiebre y deterioro de la conciencia o deterioro del sensorio. La fiebre es uno de los signos más frecuentes, son fiebres altas, superiores a 39 grados. Tener cuidado con el tema de ancianos inmunodeprimidos, que puede ser que sea un signo que esté ausente. Bueno, la cefalea, como les decía, es holocranial, o sea, afecta a toda la cabeza y a veces puede empezar en la parte posterior, como una nucalgia. Los vómitos son en chorro y tienen la particularidad de no estar precedidos por náuseas. Y la rigidez de nuca, el paciente adopta diferentes posiciones, que los vamos a ver con dos signos que son Kerner y Brusinski, que es la posición de gatillo, con una tendencia al opistótonos, que es la hiperextensión del cuello y las extremidades inferiores con respecto a la flexión. También se hablaba de un cuadro de posición en gatillo de fusil, fíjense la posición arqueada del cuerpo. Y ahí están los dos signos que les comentaba, que tienen que ver con intentar flexionar la cabeza o el miembro inferior y esto repercute en la flexión involuntaria de otro sector del cuerpo. Por ejemplo, en el signo de Kerning, levantamos la pierna, levanta la cabeza y viceversa, levantamos la cabeza en el Brusinski y flexiona las piernas. El diagnóstico, bueno, el cuadro clínico florido, que con esas particularidades que tiene en los signos y síntomas, eso nos va a llevar a hacer una tomografía computada muy importante al momento del siguiente estudio, que es la punción lumbar. Y la punción lumbar es tratar de extraer líquido cefalorraquídeo y hacer un análisis físico-químico, que eso nos va a dar la cantidad de células, proteínas, la cantidad de glucosa, como para hacer diagnóstico y posteriormente con el cultivo podríamos aislar el germen implicado en el cuadro. Un líquido cefalorraquídeo normal tiene un aspecto transparente, es un líquido muy claro, se dice líquido en cristal de rocas, con una presión de entre 5 y 18 centímetros de agua, con una celularidad de aproximadamente de 0 a 4 linfocitos o monocitos por milímetro cúbico, con presencia de polimorfos nucleares, que esto tiene un alto valor diagnóstico de meningitis cuando aumentan este tipo de celularidad, que son compatibles con la inflamación, este, prácticamente nos da la certeza. Y la cantidad de proteínas y glucosa también es importante. Según el germen que afecte, puede subir o bajar la glucosa y también nos hace una diferencia en el tipo de celularidad, el tipo de proteínas que encontramos y la cantidad de glucosa en si es una infección bacteriana, viral, tuberculosa, fúngica o también puede ser una meningitis carcinomatosa. Bueno, en este cuadrito está el comparativo del diagnóstico a través del líquido cefalorraquídeo. Fíjense que cuando es bacteriano, el líquido, el aspecto es turbio, en cambio la viral es claro. Y para el resto de los gérmenes es un intermedio. La celularidad, cuando es bacteriana, de 1000 a 2000 polimorfonucleares. Y en
lo que es viral, acá juega más el papel de los monocitos. Y la glucosa, fíjense que cuando es por gérmenes está muy baja, con gérmenes bacterianos, ¿no? Eh, la glucosa está muy baja porque la consumen. Y las proteínas muy aumentadas cuando es una infección por bacterias. La meningitis no bacteriana y la encefalitis aguda habitualmente se debe a diversos virus, dentro de los que podemos encontrar al herpes virus. Esto en realidad es una familia que está el herpes virus tipo 1-2, el citomegalo y el varicela zoster, los adenovirus, enterovirus, paromixovirus y retrovirus. Bueno, la mayoría causan estos cuadros de meningitis no bacterianas y encefalitis. Con respecto al cuadro de encefalitis, habitualmente va a dar un cuadro febril, con signos y síntomas de afección del sistema nervioso central, con diferentes grados de alteración del nivel de la conciencia, asociado a alteraciones neurológicas focales, que puede ser desde una afasia hasta un déficit motor o trastornos visuales, convulsiones o mioclonías. Una de las más conocidas, la encefalitis herpética, se caracteriza por causar lesiones que predominan en lóbulo frontal y temporal y presenta un cuadro clínico que se traduce con las lesiones en las regiones afectadas, ¿no? Si afecta el lóbulo temporal, vamos a tener trastornos afásicos que se pueden agregar con trastornos de la conducta o de la memoria, convulsiones y también alucinaciones gustativas u olfatorias. Bueno, hasta acá la clase de infecciones del sistema nervioso central.